tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos de nuevo. Bueno, día domingo, ¿no es cierto? Especial. Un día muy especial porque hoy día comienza, hoy día a las 6, Yom Kippur, el día del perdón, el gran día del perdón. Desde 6, como ustedes saben, el calendario hebreo empieza a las 6 hasta las 6 del otro día. 6 de la tarde estoy hablando, no 6 de la mañana. Así que hoy día es Yom Kippur, a las 6 de la tarde, y vamos a aprovechar, ¿no es cierto?, de hablar un poco del perdón y de quiénes somos en Cristo, ¿ya? Así que vamos a orar, vamos a pedirle, Señor, que nos perdone, que en este día, que es del perdón, que nos perdone y que ponga perdón en nuestro corazón para todos los que nos han ofendido, para que empecemos esta prédica realmente en santidad y en libertad, ¿ya? Entonces, como el Señor está ahí contigo, porque está ahí, y la palabra dice que nada podemos hacer sin Cristo, por lo tanto no podemos perdonar, entonces le vamos a pedir a Cristo que ponga perdón en nuestro corazón para los que nos han ofendido y pedirle a Él también que nos perdone por los pecados, incluso los que no son ocultos, ¿ya? Entonces vamos a hacer una oración. Acompáñenme, el Señor está ahí con ustedes. Señor, te damos muchas gracias por este día que tú hiciste, Señor, y este día que se celebra el Día del Perdón. Y te pedimos, Señor, como cristianos que somos y hebreos que somos, que tú pongas perdón en nuestro corazón. Porque tú eres el dueño del perdón, porque tú moriste por nuestros pecados, Señor. Y también para que nosotros podamos perdonar. Así que pon perdón por todas las ofensas que nos han hecho en nuestro corazón y sana nuestro corazón. Y además te pedimos perdón por nuestros pecados, incluso por los que nos son ocultos, por los que no nos hemos dado cuenta. Aunque a muchos nos damos cuenta, pero no nos queremos dar cuenta, pero también por todos esos pecados, Señor. Así que muéstranos nuestra realidad y santifica, Señor, nuestros corazones, para que podamos ser ese templo tuyo, lleno de la gloria tuya, Señor, que es tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces comencemos. El Señor dice, primero voy a hablar de la próxima semana. Viene la fiesta del tabernáculo, que es muy importante para nosotros como cristianos, porque fue ahí donde el Señor anunció la venida del Espíritu Santo, ¿ya? Eso lo voy a explicar la próxima semana, pero para que nos preparemos y los que estamos viviendo este momento del tabernáculo, que tenemos una horita que le estamos regalando al Señor, ¿no es cierto?, para ir a su tabernáculo, a su presencia todos los días, para que continuemos haciéndolo, sobre todo esta semana, porque el 2 de octubre empieza esta fiesta, ¿ya? Hasta el 9 de octubre. Pero vamos a ir analizando, entonces preparémonos para eso, porque es muy importante, ¿ya? Después, la próxima semana les voy a contar más en detalle. Pero vamos a Colosenses 1, 24 al 27. Esto lo leímos la semana pasada, la antepasada y la otra antes, y lo leyó Juan Pablo el miércoles. Así que ustedes ya se la dieron saber de memoria. Pero vamos a analizarla un poquito más, porque de aquí vamos a partir a lo que queremos llegar, ¿ya? Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, cuando esto era lo que yo resaltaba, que es predicar el evangelio completo, no solo palabras, sino que cumplidamente es cumplir la palabra, o sea, también los milagros, señales y prodigios que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. Amén. Y después dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, esto estaba oculto hasta antes de Jesucristo. Y Pablo dice, y ahora, ¿no es cierto?, ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, hoy día sigue esta manifestación, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, de hacer milagros, señales y prodigios, ¿ya? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Ves? Las riquezas de la gloria, acuérdense, ¿cómo glorificaban al Señor? Cuando hacían señales, prodigios y milagros, cuando Jesucristo hacía, todos glorificaban a Dios. Entonces está hablando de eso, principalmente, ¿ya? De los milagros que se hacen a través del Espíritu Santo.
Y después dice, ¿y por cómo se hacen esos milagros? ¿Por qué ocurren esos milagros? Que es, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas, la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué lugar es este misterio? Que es Cristo en nosotros. En vosotros dice ahí, pero en nosotros, yo también me incluyo, la esperanza de gloria. Entonces, el hecho de que esté Cristo en nosotros, esa es la esperanza de gloria, porque cuando el Espíritu Santo forma a Cristo, empieza a hacer los milagros que hacía Cristo, y aún mayores, dice él mismo, ¿ya? Entonces, esta es la esperanza de gloria, la del mundo. Entonces, nosotros no podemos obviar este poder que Dios nos da y que pone a Cristo en nosotros. El Espíritu Santo, ese es su trabajo, poner a Cristo para glorificarlo a Él, no para glorificarnos a nosotros, para que Cristo sea glorificado en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Pero qué significa esto? Que al Espíritu Santo, al hacernos igual a Cristo, está haciendo que seamos hijos de Dios, porque ese es el trabajo de Cristo. Por eso vino Cristo a este mundo, a devolvernos, ¿no es cierto?, lo que había perdido Adán y Eva, que eran creación de Dios, hijos de Dios, porque pasaban tiempo con Él y todo lo demás. Entonces, cuando el Señor vino y resucitó, o sea, murió por nosotros, por nuestros pecados, para redimirnos, y resucitó, nos hizo hijos de Dios. Los que creemos en esa muerte y creemos en esa sangre, somos llamados hijos de Dios. Y esa es la esperanza de gloria, que muchos hijos iguales a Cristo se muevan en este mundo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que la palabra, mucha gente dice, bueno, yo soy siervo, y son humildes, ¿no es cierto? Siervo, yo soy obrero del Señor, y yo soy esclavo del Señor. Es verdad, pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo vino a hacernos hijos. Y la palabra dice que el siervo no permanece en la casa del Señor, pero el hijo sí permanece constantemente. Y por eso que nosotros predicamos, ¿no es cierto?, el entrar al lugar santísimo, estar con Él en los lugares celestiales, porque Él nos pone ahí. Voy a leer palabras para respaldar esto. Y realmente creer que somos hijos de Dios y portarnos como tal. Y entender lo que significa ser hijos de Dios, ser amados por Dios como un hijo, como amó a Cristo. Entonces este evangelio es tremendo, hermanos míos, porque somos sus hijos, verdaderos hijos. Porque lo que hace el Espíritu Santo es algo sobrenatural, nos cambia el corazón, nos pone un espíritu nuevo, nos cambia el espíritu que traemos, que estaba degenerado, ¿no es cierto?, por los pecados. Y no solo eso, nos pone su espíritu, que es su impronta, es su herencia dentro de nosotros, para ser hijos, porque el Señor, los demonios nos ven de lejos y dicen, ese es hijo de Dios, no se metan con él. Nos tienen miedo, están abrumados con los hijos de Dios, con los verdaderos hijos, los que sienten que son hijos, los que se portan como son hijos y están con esa relación íntima con el Padre, de amor. Entonces, si nosotros vamos a Malaquías 4:6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, si no tenemos por eso Cristo vino a mostrar el Padre. ¿Para qué? Para volver los hijos a los padres. Entonces nosotros ya no somos más huérfanos. Tenemos un tremendo Padre, que es Dios Padre. Es un tremendo Padre que está ahí con nosotros, que nos enseña, que nos da el poder, ¿no es cierto? Nos hace ser como Él es. Porque Cristo vino a mostrar al Padre. Entonces nos hace ser iguales a Él. ¿Qué estamos mostrando nosotros? Padre. Entonces toda esta gente que está sin padre, que está huérfana, ¿no es cierto?, que se siente abandonada, bueno, encuentra padres en nosotros, verdaderos padres, que no los van a mimar ni mucho menos, pero sí le van a enseñar y amar como nos ama Dios a nosotros. Y ese es el tema de hoy día. ¿Cómo ser hijos? ¿Por qué somos hijos? Entender y creer esto para que Dios nos trate como hijos y nosotros los tratemos a Él como un Padre amoroso que es, ¿ya? Entonces, si vamos a Hebreos 1, del 1 al 4, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas está hablando, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
¿Se dan cuenta? ¿A quién le había hablado? A nuestros padres, ¿ya? A los padres. Y dice, y ahora nos habla por el Hijo. ¿Y a quién constituyó heredero de todo? Y por quién asimismo Él hizo el universo. O sea, ¿a quién? A Cristo. Escuchen esto. Escuchen bien lo que dice de Cristo, porque eso es nuestro también. Y por eso lo estoy leyendo. Quizás ustedes lo saben, pero esto es nuestro, de sus hijos. ¿Qué dice aquí? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, Dios, y por Dios Padre, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, ¿se dan cuenta? Él representa al Padre absolutamente, en su totalidad. Y dice, quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la esperanza del mundo? Cristo en nosotros. Esto mismo en nosotros. Si Cristo está en ti, exactamente eso eres tú. El resplandor de la gloria, la imagen misma de su sustancia, de Dios Padre, y sustentas todas las cosas en la palabra, porque esa palabra en ti, cuando Cristo está en ti, tiene poder, de su poder, el poder de Cristo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Cristo, ¿no es cierto?, nos limpia de todos los pecados, como decía yo, nos pone un corazón nuevo, nos pone un espíritu nuevo, etcétera, etcétera. Nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se dan cuenta? Se sentó, o sea, hizo la obra y se sentó. ¿Por qué dice se sentó? Porque está todo hecho. Ahora nos toca a nosotros, como hijos. La esperanza de este mundo, la esperanza de la creación de Dios, somos nosotros. Cristo, pero es Cristo en nosotros, como hijos, verdaderos hijos. Díganme un amén por lo menos. Pues. Gracias, hermanos. Entonces, hecho tanto superior a los ángeles. O sea, los ángeles, bueno, hay mucha gente ahí tengo que llamar a los ángeles. Somos superior a los ángeles. Dice aquí, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a Juan 8:35. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Se dan cuenta? Por eso yo puedo entrar cuando quiero a estar con mi papá. ¿Por qué mi papá no me va a decir, oye, no estoy ocupado? Vaya a entrar y me recibe inmediatamente, y me abraza, y me hace cariño, y es un trasvasique, ¿no es cierto? Yo le entrego todas mis cosas, me entrego yo, y él me entrega su gozo, su paz, su amor, porque eso es el reino de Dios, porque entro a su reino. Entonces salgo de ahí hiperventilado, salgo feliz. ¿Por qué? Porque estuve con mi papá. Mi papá, estoy en su reino, viviendo con él. Y yo entro cuando quiero porque soy su hijo. Aquí dice, claro, el hijo se queda para siempre con él. Para eso vino Jesucristo, para que fuéramos hijos, hermanos míos. No se preocupen. Ocupen ese tremendo don que nos regaló el Señor para poder entrar y estar ahí en los lugares celestiales juntamente con Cristo. No lo desechen, no lo pierdan. No pierdan el tiempo. Es que tengo tanto trabajo, es que tengo esto. Si eso no es nada a comparación con estar con el Padre, es nada tu trabajo. Así lo pierdes y así lo ganas si estás con tu Padre. Es nada tu familia al lado del Señor. Por eso que dice, pónganme a mí primero. ¿Quieren vivir una vida abundante? Pónganme a mí primero, dice el Señor. A mi papá primero. Si Él te da todo lo que tienes. ¿O tú crees que porque tú eres inteligente? ¿Quién te hizo inteligente? ¿Quién te puso esa inteligencia? ¿Quién te planeó desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién fue? Todo lo que tú tienes fue planeado por Dios. Y lo que no tienes todavía es porque tú estás porfiando y estás tironeando. Pero si tú hicieras la obra para la cual fuiste llamado, tendrías mucho más, porque vivirías en su reino. Y en su reino hay felicidad, hay gozo, hay amor, hay paz, hay de todo lo que tú necesitas para vivir bien. Vamos a Efesios 2. Voy a leer del 4 al 8 y después me voy a saltar del 19 y 20. Voy a leer, ¿ya? Dice, Efesios 2, 4.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, escuchen eso, a gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es gracia, pero es el poder de Dios la gracia. Porque tú no puedes ser salvado sin el poder de Dios. ¿Ya? Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos sentados ahí espiritualmente. Hijo, ¿por qué tú no entras al lugar santísimo? ¿Por qué te quedas afuera? ¿Por qué no crees que eres hijo? ¿Por qué no te sientes hijo y te sientes rechazado? Si esa es la mentira del enemigo. Entra y gózate con tu Padre, que te está esperando. Dice que estamos sentados juntamente. Fuiste bautizado, bueno, resucitaste juntamente con Cristo y estás sentado en los lugares celestiales. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria. Apreté un botón y se me borró todo, pero no importa. Aquí vamos. Aquí llegó de nuevo. Así es de rápido también la tecnología. No puedo tocar bien. Apreté el botón que se apaga. Ya, entonces dice, estaba, ¿no es cierto?, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. O sea, si yo no tengo a Cristo formado, si yo no dejo que el Espíritu Santo forme a Cristo en mí, nada de esto podemos mostrar. Está las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. La gracia es el poder. La gloria es cuando tú muestras su gracia, el poder, ¿ya? Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y escuchen esto, y miembros de la familia de Dios. Somos hijos. Aquí dice claramente eso. Somos miembros de su familia. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Repítanlo conmigo. Cristo en mí, esperanza de gloria. Cristo en mí, esa es la esperanza del mundo. Que Cristo esté hecho en ti. Que el Espíritu Santo logre plasmar a Cristo en tu corazón. Vamos a Gálatas 3, del 26 al 29. Gálatas 3, 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está. ¿Por qué no te sientes hijo? Me puedes decir, si aquí dice a cada rato, somos hijos. Y somos hijos amados, no rechazados. Porque hasta antes, cuando estábamos muertos, nuestros delitos de pecado, lo acabo de leer, ya nos amaba. Con mayor razón ahora, si estás tratando de hacerlo bien, bueno, pasa más tiempo con Él y te va a ser mucho más fácil. ¿Cómo lo hago? Es que no sé. Pasa más tiempo con Él, Él te va a enseñar. Cuando tú sientes su amor, te dan ganas de no pecar más. Entonces le dices, Señor, no quiero pecar más. Y Él empieza a transformarte, a formar a Cristo en ti, que no pecó nunca más. Que no pecó nunca. No, nunca más. Nunca. Entonces, eso es lo que quiere hacer en ti. Y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cristo, estamos vestidos con su ropaje, con su corazón, con su mente, con su Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que tenía Él. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta lo que es el Evangelio, hermano? ¿Por qué no te sientes hijo? Soy insistente en esto, porque yo sé que muchos de ustedes se sienten, no, yo soy siervo, es que soy humilde. Eso es falsa humildad. Cristo vino a ser hijos iguales a Él. Ese fue su objetivo. Es que yo soy obrerito, soy un cristito. No, es Cristo en ti. No más mentiras, no más mentiras del enemigo. No, es que cómo vas a ser hijo. No importa lo que hayas hecho, Cristo te hace hijo. Te entrega todo lo de Él. Como leí hace poco acerca del Padre, dice. Y dice, ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, escuchen esto, ciertamente el linaje de Abraham sois.
O sea, somos hebreos. ¿Se acuerda que al principio dije, somos todos hebreos? Por eso lo dije. Somos hebreos. Entonces no podemos odiar a los israelitas. Si Cristo nos hace hebreos. Somos conciudadanos de los israelitas. Y dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente, si vosotros sois. Y si vosotros sois de Cristo, o sea, yo soy de Cristo, tú eres de Cristo, entonces esto es para ti. Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos herederos de la promesa del pueblo de Israel. Está sobre nosotros esa promesa. Así como Él ha protegido a ese pueblo y lo ha mantenido después de tantos años, y Israel volvió a florecer, ¿no es cierto?, como nación, lo que no ha hecho ninguna nación que haya desaparecido. Volvió su idioma. Ningún idioma que ha estado muerto ha podido resucitar. Solamente este pueblo hebreo que tiene la promesa. Y somos nosotros parte de esa promesa. Porque somos hijos de Dios. Al igual que los israelitas. Pero nosotros tenemos a Cristo. Ellos tienen que convertirse. Esa es la promesa completa. Ellos van a tener que mirar a Cristo y van a tener que aceptar a Cristo para ser como nosotros. Para mostrar la gloria de Dios realmente. ¿Ya? Entonces, vamos a Gálatas 4 para que lo entendamos de una vez por todas. Esto lo he leído varias veces, pero ahora lo voy a explicar bien. ¿Qué significa con convertirse y encontrarse con Cristo? ¿Qué dice? Pero también digo, Gálatas 4:1. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor del todo. Es señor de todo. Entonces, mientras somos niños, cuando yo me encuentro con Cristo, Él perdona los pecados pasados. Romanos 3:25. Y dice, los pecados pasados. Y usa una palabra que significa los pecados hechos anterior a encontrarme con Él. ¿Ya? Entonces, nos perdona todos los pecados anteriores, y como somos niños, seguimos pecando, ¿no es cierto? Porque aquí dice, en nada difiere el esclavo. El esclavo es el que cae en el pecado. Aunque es señor de todo, aunque ya tenemos la herencia completa. Es nuestra herencia, somos hijos. Esa es la herencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con las iglesias? Las iglesias dicen, bueno, somos pecadores y no podemos dejar el pecado. Entonces, por esto, porque claro, cuando somos niños o cuando somos bebés recién nacidos, no podemos con el pecado, no podemos vencerlo, porque aquí dice que seguimos siendo esclavos. Pero dice después, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, está bajo tutores y curadores, que son los pastores, que lo único que hacen es hablar, en vez de curar y sanar a estos niños que cuando pecan, le entran demonios, le entran espíritus, le entran enfermedades. Entonces, para eso están los curadores y tutores, que les van enseñando y los van sanando cuando caen en pecado. Porque eso pasa. Por eso que cuando los pastores no tienen el poder y solamente hablan, están llenos de... Es un jardín infantil lleno de heridos, de enfermos, y no pasa nada en esa iglesia. No ocurre esto que está diciendo aquí, que está bajo tutores y curadores, porque necesitan esos niños, ese jardín infantil, alguien que les enseñe a crecer, les enseñen a escuchar a Dios, les enseñen que tienen que tener una relación con este Dios, que pueden entrar al lugar santísimo a estar con Él. Les muestren la presencia de Dios, porque hay que mostrársela a un niño. Esos son los tutores y curadores. Entonces cuando viene alguien aquí, yo oro, viene el Señor y el Señor les habla, entonces dicen, entonces existe Dios ya, entonces voy a ir, pero si en tu iglesia no te pasa eso, o en la que estuviste antes, entonces ¿cómo vas a conocer a Dios si ni el pastor lo conoce? Si no te lo puede mostrar porque no lo conoce, porque no tiene una relación con Él. ¿Te das cuenta? Esos son los tutores y curadores. Hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, hay un momento que tú tienes que haber crecido. 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, ya pongámosle máximo, 10, 14, pero si ya hay 15 años, 20, ya no podéis ser guagua, no podéis ser bebé como dice aquí, ya no eres niño, ya no puedes seguir siendo esclavo.
tienes, porque es el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, dice Pablo, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos en esclavitud porque seguíamos pecando, porque estábamos pecando antes de Cristo, dice. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y cuando éramos niños, o sea que ellos nacieron, también pecaban, ¿ya? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido mujer y nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, claro, cuando yo recibo a Cristo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, que estaba bajo la ley porque no conocía este poder de Dios, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces somos adoptados. Pero esta adopción es mucho más que una adopción. Porque cuando yo adopto un hijo, yo no le cambio la naturaleza a ese hijo. No lo transformo, sino que recibo ese hijo y bueno, con lo que venga. Claro, si yo tengo el Señor, pueden haber transformaciones y todo, pero va a ser el Señor que lo va a transformar, tú no lo puedes transformar. Dios, cuando nos recibe como hijos, nos cambia nuestra naturaleza, nos saca esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, y nos pone la naturaleza. ¿Qué naturaleza nos pone? La divina. La naturaleza divina nos hace partícipe de su naturaleza, la naturaleza divina. Entonces no somos hijos adoptados de segunda clase, somos iguales a Cristo porque pone el mismo espíritu y nos transforma, nos saca el corazón, nos pone un corazón nuevo, ¿me entienden? Nos saca ese espíritu, nos pone un espíritu nuevo. Somos hijos verdaderos, reales. Amén. Entonces, eso debemos entender para hacer la obra de Cristo. No somos menos. Y no es soberbia, hermanos míos. Es así. Si Cristo dice, van a hacer cosas mayores. Él anunció eso y eso tiene que ser. Porque todo lo que dijo de Él se ha cumplido. Todo lo que dijo aquí en la palabra se ha cumplido. Y toda esta palabra se cumple. Pero tenemos que creer quiénes somos. Entender quiénes somos para poder hacer su obra. Y por cuanto sois hijos, dice aquí, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Es el mismo espíritu, no es menos. ¿Se dan cuenta? No es menos. Él decía y se sanaba. Le decía al muerto, levántate, y se levantaba. ¿Pero qué hacía? Se apartaba, como dije la semana pasada. Vean la prédica la semana pasada, los que no la vieron. Se apartaba y pasaba tiempo en el lugar santísimo con Él. Entonces después iba y ordenaba. Porque ya había orado, había estado con Él. Entonces el Señor le iba diciendo, ya, levanta a ese muerto, resucita a esa persona, sana a ese leproso, sana a ese ciego. Eso hacía Jesucristo, y eso podemos hacer nosotros, porque somos hijos iguales a Él. Dice, porque tenemos el mismo espíritu de su Hijo, el mismo que hacía esos milagros, está en nosotros. El mismo. Aquí dice, la palabra es la palabra de Dios, no puede ser mentira esto. Dice, por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. En mi corazón clama, papito, te amo. Papito, gracias por todo lo que haces por mí, gracias por tu amor, gracias por conocer ese amor para poder amar a otros con ese amor. ¿Entienden o no? Es para eso que nos muestra su amor. Es para que nosotros amemos, para que mostremos al Padre, porque Cristo vino a mostrar al Padre. Y cuando Cristo está en ti, estás mostrando al Padre. Entonces tú amas a la gente como el Padre nos ama a nosotros. Y mostramos a Cristo. Y mostramos al Padre y glorificamos a Cristo y al Padre. Por eso Cristo dice, yo enviaré mi Espíritu Santo, este mismo Espíritu Santo que está diciendo aquí. ¿Para qué? Para que me glorifique a mí. Dice. No para gloria nuestra. ¿Cierto? Así que ya no eres esclavo. Entonces no te digas que eres siervo, que soy obrerito. Ya no eres esclavo. Ya no sigues pecando, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios por medio de Cristo, porque Cristo está en ti. Entonces su herencia es tuya. Qué tremendo el Evangelio cuando uno lo entiende, ¿no? Ahora hay que vivirlo, hermano mío. Hay que vivirlo, hermanita también. Todos lo pueden vivir si lo creen y actúan de acuerdo a lo que dice la palabra. Cuando tú lo crees, eso es fe. Y la fe,
cuando Dios ve que tú tienes esa fe, la fe mueve montañas, la fe mueve a Dios y hace los milagros que tú necesitas, como hacía con Cristo. Porque Él no dudaba de su Padre, jamás. Nunca dudó. Y Él tenía su propia voluntad. Y lo muestra en Getsemaní cuando dice: hágase tu voluntad, no la mía. Habían dos voluntades ahí, pero Él vivía en la voluntad de su Padre. Eso es el secreto, vivir en la voluntad de su Padre. De tu Padre, que es Dios. Dios Padre. Vamos a Juan 1, capítulo 1, 12 al 14 voy a leer, y después me voy a saltar del 17 al 18. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen, esto todos lo recitan, ¿eh? Mire, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No, yo soy obrerito, no, soy siervito, ay, soy pecador. Hijo de Dios, Cristo en ti, esperanza de gloria. Eso está diciendo aquí. No quieres un cristito, no, hijo de Dios, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Entonces después dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Y esto me dan ganas de llorar, sino de Dios. O sea, tú naciste porque Dios te planeó, no porque tus papás quisieron tenerte. A lo mejor sí, pero lo que salga, ¿o no? Lo que salga. Los papás, ya, tengamos un hijo. No saben si va a ser mujer, si va a ser hombre, cómo va a ser, si va a venir entero, si va a venir en pedazos. No saben. Pero Dios te planeó desde un principio. Sabía el color de tus ojos, tu pelo, todo lo que tú eres te planeó Él. ¿Te das cuenta? Y cuando tus papás no tenían planeado, también Él quiso que nacieras. Y naciste. Porque así dice aquí: no es por voluntad de hombre, sino de Dios. No es voluntad de varón, no es voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Me salté. No, estoy en 13 y 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros somos hijos. ¿Se dan cuenta? Qué importante lo que acabo de decir. Tú naciste porque Dios quiso. Hay muchos hijos que no eran deseados. Muchos de nosotros no éramos deseados. ¿Cierto? Porque se descuidaron, porque, no sé, hay tantas razones porque nace un hijo de repente que los padres no quieren, o que no, ni siquiera están casados. Eso pasa. Y entonces tú eres rechazado. Pero ¿sabes qué? Tu rechazo se termina cuando tú sabes esta palabra. Cuando tú entiendes esta palabra, que tú naciste no por una casualidad, sino que fuiste planeado desde antes de la fundación del mundo, incluso con todas tus características, con todo tu ADN que tienes hoy día. Porque Dios te planeó así. Es fundamental eso. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros fuimos rechazados en el vientre, y ustedes no saben por qué se sienten rechazados hoy día, todavía. Y eso Dios lo sana así, porque te muestra en el momento que fuiste rechazado y saca ese rechazo y nunca más te sientes rechazado. Eso yo lo sé porque tengo esa práctica de poder haber orado por gente y que Dios le mostró que fueron rechazados en el vientre y fueron sanados, y ellos no tenían idea por qué se sentían rechazados. ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo te vas a acordar que fuiste rechazado en el vientre? No lo sabes, y los papás no lo dicen tampoco. No, yo te quise desde un principio. Mentira. Quedé embarazada. ¿Y por cómo quedaste embarazada? Eso pasa muchas veces. Y tú escuchas y sientes todo, a pesar que eres de días. Queda ese rechazo en ti, para que aprendan ustedes, para que sepan. Entonces hay que pedirle al Señor: Señor, muéstrame por qué me siento rechazado. Gracias, Señor, por eso. Ese es el poder de Dios. Si cuando tú conoces a Dios empiezas a entender muchas cosas que los psicólogos y los psiquiatras no entienden, porque no pueden entender que esto funciona así. No saben cómo funciona el ser humano. El único que sabe es el que lo fabricó, el que lo creó, que es Dios. Él nos enseña cómo somos. ¿Ya?
Pues la ley por medio, vamos al 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, el poder, ¿no es cierto? Y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley la trajo Moisés, pero ¿quién trajo la gracia, el poder y la verdad? Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué leí esto? Porque es súper importante entender que cuando tú tienes a Cristo, no solo lo glorificas a Él, sino que glorificas al Padre, porque Él vino a mostrar a ese Dios que nadie ha visto, como dice aquí. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el que lo conoce y Él lo dio a conocer. Y si nosotros tenemos a Cristo, estamos dando a conocer al Padre. Amén. Díganme, dos amén. 1, 2, gracias. Entonces Juan 17, sigamos. Quiero insistir esto que somos hijos, ¿ya? Para que ustedes crean y se porten como tal, ¿ya? Yo ruego por ellos. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Está hablando de nosotros. Sino por los que me diste, porque tuyos son. Mira lo que dice Jesucristo. No ruego por el mundo, no ruego por todos, ¿ya? Ruego por los que me diste, porque tuyos son. Entonces cuando yo soy hijo, no me pertenezco. Yo soy de mi Padre Dios. Y tú también, tú le perteneces. No es que tú le haces un favor, ya Señor, te voy a seguir, ya, uf, qué difícil. No es eso. Tú le perteneces porque Cristo pagó su vida para que tú fueras del Padre. El Padre dio su Hijo para que tú seas hijo. ¿Te das cuenta? No te perteneces. Entonces, le cantamos de repente, te doy mi corazón, sí, ya es de Él. Está bien, lo decimos con amor, ¿no es cierto? Pero somos de Él. Aquí dice claramente. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. O sea, todo lo mío es tuyo. O sea, como tú me los diste, son tuyos. Y lo tuyo mío. Y si son tuyos, son míos. Dice Cristo. Y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo va a ser glorificado en ellos? Él lo da por sentado con el Espíritu Santo, que vino para glorificarlo a Él y al Padre. Como tú me enviaste al mundo. ¿Por qué he sido glorificado en ellos? Porque aquí dice la razón. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Si yo te glorifiqué, ellos te tienen que glorificar porque les entregué todo lo mío. Todo lo que te glorificó a ti, ellos lo tienen en sus manos. Por lo tanto, ellos te van a glorificar y me van a glorificar a mí, porque todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Entienden o no? El hijo mío, están mis dos hijos aquí. ¿Entienden o no? Es que esto es tremendo. Y es tan fácil, porque aquí está la palabra. Es creer lo que dice aquí nada más. No estoy diciendo nada nuevo, pero es creerlo profundamente. Es así. Es tremendo el Evangelio. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Si es Dios el que pone el poder, ¿cómo me voy a avergonzar del poder de mi Señor si yo veo la naturaleza y veo la tremenda creación que hizo? ¿Y cuál es la creación perfecta? Su Hijo Cristo. Y muchos hijos iguales a Él. Nosotros. Entonces, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, ellos van a hacer lo que hago yo, lo que hice yo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Sean santificados en esta palabra. Porque cuando yo cumplo esta palabra, soy santo, soy apartado para Dios, no peco y tengo el poder de Dios y muestro a Dios y soy esperanza de vida, esperanza de gloria para este mundo. Y la gloria que me diste, dice, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál es la gloria? ¿Dónde está la gloria que me diste? Yo se la he dado. El Espíritu Santo, si Él glorifica a Dios. El Espíritu Santo, por eso somos uno, porque pensamos iguales, tenemos un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Si somos de un solo Espíritu, todos pensamos igual. Ahora tú quieres, no, es que mis pensamientos son superiores a los del Señor. Está sonado, no puedes pensar superior al Señor. El Espíritu Santo es la gloria. Yo le he dado, dice, como tú me enviaste al mundo, yo les he enviado al mundo, y por ello yo me santifico y a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo? La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí está hablando del Espíritu Santo, hermano mío. El Espíritu Santo. ¿Entienden o no?
Y por eso podemos glorificarlo. Y por eso podemos ser uno. Una sola iglesia, un solo Espíritu. El Espíritu Santo. Un solo Dios. La gloria que me diste. Yo en ellos y tú en mí. Y Cristo dice, yo en ellos. O sea, Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. ¿Se dan cuenta? Cada rato lo dice. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Porque yo y tú somos uno. Entonces, si ellos están en mí y yo en ellos, somos todos uno. Y ese es el número de Dios. Es la unidad. Uno. Es uno solo. 3 personas en uno solo. Esa es la unidad. Y nosotros todos que tenemos a Cristo somos uno solo. Con Él y con el Padre. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces el mundo dice, si ahí Cristo se muestra, entonces Cristo es verdad. Cristo vino. Cristo es el Mesías. El enviado, para que Cristo, el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Como hacen las mismas cosas que hago yo porque me muestran a mí, entonces los amas a ellos igual como me amaste a mí, dice Cristo. Él nos ama igual como amó a su Hijo Cristo. Igual. Tú no eres hijo de segunda mano, de segunda clase, de tercera. No, eres hijo. Amado igual que Cristo. Dios no tiene regalones, no hace acepción de personas, no hace diferencia. Todos somos hijos iguales a Cristo. Padre, 24. Aquellos que me has dado, quiero donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Como a ellos también. A nosotros nos amó de antes y nos planificó de antes, como decía recién yo. Y nos mostré en la palabra. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. O sea, si yo reconozco que Cristo es el enviado, porque estoy conociendo al Padre y reconozco que Cristo vino a mostrar al Padre. Y le he dado a conocer tu nombre. Así le vas a dar, porque muestra al Padre. Entonces nos da a conocer quién es el Padre. Eso es tu nombre. Y le daré conocer aún para que el amor que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Se dan cuenta? Los voy a dar más a conocer para que haya esta relación como hay entre tú y yo, dice Cristo, con el Padre. ¿Para qué? Para que el amor tuyo esté en ellos y yo en ellos. Porque cuando tu amor está en ellos como está en mí, aquí dice claramente, yo estoy en ellos. Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. Esto es tremendo, es tremendo. Yo lo digo cada vez porque, ¿sabes por qué? Porque yo no dejo de impresionarme cuando estoy predicando estas palabras. Porque esto yo no me paré. No estuve así, voy a decir esto y voy a decir esto otro. No dije nada de eso. Él me pasa sus palabras, las subrayo y ahí voy entendiendo algo. Pero lo que estoy diciendo ahora es tan profundo, es tan tremendo, que por eso digo, esto es tremendo. Porque yo soy el primer sorprendido de todo lo que nos está diciendo el Señor. Y quiero que está haciendo, levantando nuestra fe para que seamos como Él. Para que mostremos a Cristo y seamos esa esperanza que la creación está esperando. Que gime para que los hijos de Dios muestren la gloria del Padre. En Romanos 8, 16 al 19 voy a leer. Y después más de un viaje al 29, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, nos dice, ustedes son hijos de Dios. O sea, cuando yo tengo el Espíritu Santo, soy hijo. Punto. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Porque tengo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en mí. El mismo que estaba en Cristo. Y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones, estoy leyendo el 18, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, escuchen esto, la creación anhela ardientemente. ¿Qué es lo que es?
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. ¿Se dan cuenta? La creación dice, aguarda la manifestación. Y cuando habla manifestación, hermanos míos, usa la palabra nada menos que apocalipsis, pero dice apocalipsis, es la palabra, el original del griego. ¿Qué significa apocalipsis? La revelación de Dios completa en los hijos de Dios. La esperanza de gloria del mundo, la creación ardientemente espera que nosotros mostremos la gloria de Dios. Hermanos míos, esos somos nosotros, los evangélicos, que nos desprecian porque no saben quiénes somos, porque nosotros mismos no nos hemos enterado de quiénes somos realmente, que podemos cambiar este mundo. Así como Cristo vino y los apóstoles lo revolvieron a todo el mundo. Revolucionaron el mundo, el mundo conocido de ese tiempo. Pablo, un solo hombre, dejó la escoba en lo conocido. ¿Se dan cuenta? Esos somos nosotros. Aquí dice claro, y lo hemos visto, lo vemos en la palabra, lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho. Porque a los que antes conoció también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué estoy diciendo yo? Eres hijo, hecho conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito. Escuchen, el primogénito, el hermano mayor. ¿De qué? Entre muchos hermanos. Todos somos iguales a Él. Mostramos su gloria y mostramos al Padre. Y por eso dice en Apocalipsis 5, 9 y 10, que esto ya lo leí, pero me encanta porque es de mi nieto, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, le dicen a Jesucristo, y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo y nación. Nos ha redimido de todo linaje, todos los linajes que teníamos antes, toda la herencia que teníamos antes, de toda lengua, lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Y todo pueblo y nación. O sea, ya no somos más de este pueblo, no somos de esta nación, sino que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra con el reino de Dios. El reino de Dios, nosotros traemos el reino de Dios. Está en nosotros al tener el Espíritu Santo. Donde nosotros pisamos es nuestro, porque todo es de Dios. Toda la creación es de Dios. Y la creación está esperando que nosotros pisemos y nos hagamos. Nos encarguemos de lo que para lo cual Dios nos llamó. Nos encarguemos del poder que nos entregó. Y lo mostremos al mundo, para que mostremos el verdadero Padre, el verdadero Dios, y no nos digan esos evangélicos que se creen. Van a tener que respetarnos y van a preguntarnos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Los reyes, dice, y todos van a consultar con estos cristianos que tienen el poder de Dios y que muestran al Padre. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por ser hijo. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por hacernos como tú eres, Señor. Gracias por ponernos ese Espíritu Santo que nos muestra ese amor tuyo, porque nos tratas como hijos verdaderos, Señor. A pesar de que cuando muchas veces ni siquiera te tomamos en cuenta para hacer las cosas que queremos hacer, y creemos que somos dueños de este mundo y dueños de la vida, de esta vida, y no somos dueños de nada, porque si tú decides que no respiremos más, en un segundo no respiramos más, porque tu vida es nuestra, porque tú decidiste que viniéramos a este mundo, porque tú decidiste que naciéramos, y tú elegiste los padres y elegiste todas las circunstancias, ni el año que nacimos, tú elegiste todo dependemos de ti, Señor. Y por eso yo te pido, Señor, que nos muestres realmente
la obra que quieres hacer con cada uno de nosotros, con cada persona que está escuchando hoy día, Señor, esta predica. Primero, que les muestres que son verdaderos hijos, Señor, porque así tú lo decidiste. Y el que todavía no se siente hijo, busque escuchar al Padre, porque el Padre te va a hablar y te va a confirmar que quiere estar contigo, que te anhela y que tiene un plan precioso para tu vida. Esto no es una frase cliché, hermanos míos. Dios no tiene malos planes. Todo plan es de una victoria tremenda, porque Él es victorioso siempre. Y nosotros somos más que victoriosos porque no tuvimos que pagar lo que pagó Cristo para tener esa victoria. Tenemos esa herencia gratuitamente, por gracia. Es un regalo. Tenemos este Espíritu Santo por gracia. Es un regalo, es un don. Tenemos todo lo que Dios nos dio por gracia. Así que gracias, Señor, te damos por todo tu amor, por la bendición de ser tus hijos, Señor. Gracias por tener a Cristo dentro de nosotros y tu Espíritu Santo, por tener la mente de Cristo, Señor. Y saca toda fortaleza, toda altivez, todo argumento que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor, de sentirnos hijos verdaderos. Señor, bendice a tu iglesia. Ahí en tu lugar, renuncia a todas estas fortalezas, a esto querer hacer tu voluntad y no la de Dios, porque la de Dios es una voluntad siempre buena, agradable y perfecta y mucho mejor que tu voluntad. Así que renuncia a esa voluntad tuya para que se haga la voluntad de Dios en tu vida y seas verdaderamente el hijo que Dios soñó cuando te trajo a esta tierra. Así que bendice, Señor, y perdona nuestras rebeliones, perdona cuando cometemos pecado, perdona cuando hacemos lo que nosotros queremos y no te tomamos en cuenta. Perdona porque no te visitamos todos los días, Señor, y no pasamos tiempo en tu presencia, Señor, si tú anhelas estar con nosotros para poder hacer la obra para la cual fuimos llamados, Señor. Bendice este momento y llénanos de tu amor, Señor, para poder amar a los demás como tú nos amas, Señor. Gracias por este amor, gracias por este perdón tuyo, Señor, por redimirnos como hiciste para poder participar de tu grandeza, Señor, de tu gloria y de tu presencia, Dios mío. Gracias por tu sangre que nos permite entrar con libertad al Padre, Señor, sin tener que pedir permiso, sino que entramos porque somos hijos, regalones, porque nos hace sentir regalones a cada uno, Señor, porque no hace diferencia, es el mismo amor, pero ese amor es tan grande que nos hace sentir como lo más importante para ti, Señor. Tú tienes esa cualidad que nos hace sentir que somos lo más importante en tu vida, Señor. Quisiera amar como tú amas, Señor, y decirte que yo te amo como tú me amas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor. Perdona este mundo soberbio, Señor. Y ven con tu gran avivamiento, Señor, para dar vuelta, Señor, toda esta maldad que ha avanzado tanto por culpa nuestra, Señor, porque no hemos mostrado que somos hijos, Señor. Señor, ven con ese avivamiento tremendo de todo el mundo para cambiar esta historia, Señor, porque sabemos que vamos a vencer, Señor. Sabemos que la Biblia dice en tu palabra, en Apocalipsis, en la Revelación, que vamos a ganar, que la victoria es nuestra, Señor. La victoria es tuya y de tus hijos, Señor, que vamos a reinar, como le dije recién. Vamos a reinar y vamos a gobernar contigo. Así que sabemos, Señor, el final. Ahora ayúdanos a participar y a ser fieles para poder cooperar con esa victoria final, Señor, y poder estar ahí contigo, reinando y gobernando, Señor, de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia, Señor. Yo sé que en cada lugar, escuche, en cada lugar que están escuchando esta palabra, el Señor se está manifestando con su presencia. Pídanle que les muestre qué es lo que quiere de cada uno de ustedes. Señor, muéstrame, háblame, quiero hacer tu voluntad. Señor, sé propicio a mi voluntad, Señor. Que se haga la tuya en mí, Señor. Que se haga la tuya, no la mía. Sé propicio a mis pecados, Señor, y perdóname y ayúdame a no pecar nunca más.
Cámbiame, Señor. Transfórmame. Hazme como Cristo, Señor, para glorificarte a ti, Padre. Y bendice esta palabra, Señor, que no vuelve vacía porque es tu palabra. Y que prospera para lo cual tú la envías, Señor. Yo te doy muchas gracias por lo que vas a hacer con esta prédica, Señor. Que mucha gente sea transformada en verdaderos hijos, Señor. Y no más falsas humildades, no más obreritos ni siervos, sino que verdaderos hijos que muestran a Cristo, que es la esperanza de gloria, que es la razón por qué Cristo vino a esta tierra, a vivir en carne, para mostrarnos cómo se vive como hijo de Dios. Amén.